Bienvenidos a el curso de GF 4101, Sismología Aplicada. Hoy día hablaremos sobre los métodos de ondas superficiales. Antes de comenzar la presentación, no sé si alguien tiene alguna consulta que hacer antes de partir nuestra presentación. Bien, si no hay consultas, vamos a partir esta presentación. Perfecto. Voy a... Ahí está. Bien, bienvenidos a esta nueva clase que estaremos realizando de manera virtual el día de hoy, la tarde de hoy. Hoy día vamos a conversar sobre los métodos de ondas superficiales, sobre sus ventajas y algunas desventajas y algunas comparaciones con métodos invasivos. Lo que nos cubriremos esta tarde, vamos a hablar sobre el efecto de sitio, algo que ya hemos conversado en las clases anteriores, y vamos a ver un video un poquito repetido, pero es bueno tener este concepto siempre presente cuando hacemos estas presentaciones. Y después vamos a hablar directamente los métodos de ondas superficiales y los vamos a dividir en cuatro, eh, cuatro etapas. En primer lugar, vamos a hablar sobre el terreno, el trabajo que se hace en terreno. En segundo lugar, vamos a hablar sobre el tipo de datos que vamos a recolectar durante estas mediciones de las ondas superficiales. Después, cómo vamos a poder obtener las curvas de dispersión. Finalmente, hablaremos del proceso de inversión para transitar desde las curvas de dispersión hasta el modelo de velocidades de onda de corte S en profundidad. Finalizaremos con algunos ejemplos prácticos y algunos comentarios. Si alguien tiene alguna duda, no duden en realizarla durante la presentación. Y si es un tema que tocaré más adelante, yo se los digo y no va a haber problema. Esta es una película que vimos anteriormente, en la cual vemos como una caricatura de cómo distintos tipos de suelo van afectando de manera distinta las estructuras que se encuentran sobre ellos. De esta manera partimos de izquierda a derecha con un suelo duro, seguido de un suelo de sedimento poco consolidado y terminamos con un suelo bastante blando y vemos el pasar de las distintas ondas sísmicas. Partimos con la onda P. Ahora viene la onda S, que vemos que va disminuyendo su velocidad a medida que se avanza por suelos cada vez más blandos. Y en tercer lugar tenemos la onda S, que podemos ver cómo disminuye su velocidad y cambia su amplitud, generando un movimiento mucho más importante, el cual produce daño en las estructuras que se encuentran. Y en esta caricatura podemos suponer que las tres son del mismo tipo de estructura, pero que el daño es completamente distinto, como hemos visto, relacionado con las propiedades dinámicas de los suelos en los cuales ellas se encuentran ubicadas. De esta manera, el impacto que tiene el terremoto va a estar íntimamente ligado a las propiedades que tenga el suelo, y en particular esto se ve reflejado en estos dos registros de el mismo evento en dos tipos de suelo completamente distintos, un suelo rocoso o un suelo sedimentario suelto, registrados a la misma distancia, pero con estas condiciones de suelo completamente distintas. Por lo tanto, vemos que frente al mismo terremoto, la respuesta del suelo es distinta, lo que produce un impacto distinto sobre las estructuras. Las ondas superficiales, bueno, son ondas sísmicas, las cuales se producen en la interfase de contacto entre dos materiales completamente distintos. En esta caricatura que les pongo al borde derecho de la figura, vemos cómo las ondas de cuerpo viajan dentro del interior de una estructura, de un cuerpo, de un objeto, y las ondas superficiales se ven atrapadas en la interfase entre la tierra y el suelo. Ahí tenemos un cambio importante de propiedades del suelo y por lo tanto se genera
una tierra fértil para que este tipo de ondas se genere y se propaguen en ese lugar. Una propiedad importante de las ondas sísmicas es que ellas son dispersivas. ¿Qué significa eso? Como vemos en este gráfico, en que se muestra la velocidad en función de la frecuencia, este parámetro, la velocidad, va cambiando con la frecuencia. Vemos que para ondas de menor frecuencia, periodo más largo, la velocidad es mayor que aquellas que habitan en frecuencias mayores o periodos más cortos. Entonces, a diferencia de las ondas de cuerpo, cuya velocidad no depende de la frecuencia, las ondas superficiales se caracterizan por ser dispersivas. ¿Qué significa esto? La velocidad con que ellas se propagan varía con la frecuencia. Y esto lo podemos observar en un sismograma real, como que aparece en la pantalla, estoy mostrándoles, en el cual vemos que la primera, después de la llegada de las ondas de cuerpo, comienza a llegar una onda de periodo más bien largo, pero que es la primera que llega, y posteriormente este periodo se empieza a ajustar y empieza a llegar una onda de cada vez de periodo más corto o de mayor frecuencia. ¿Por qué? Porque esta onda de periodo corto, mayor frecuencia, es más lenta y por lo tanto demora más tiempo en recorrer el camino desde la fuente hasta el punto de observación. Entonces, en los registros, como este real, se observa que primero llegan ondas de periodo más largo y a medida que transcurre el tiempo, comienzan a llegar cada vez ondas de periodo más corto. Esto también lo vemos acá en otro ejemplo, donde tenemos en la componente transversal, se observan las ondas de Log, que nuevamente vemos que el primer arribo es de ondas de periodo más corto y empiezan a llegar cada vez con frecuencias mayores. Y esto también lo vemos en la componente radial y o en la componente vertical, donde habita las ondas de Rayleigh. Por lo tanto, las ondas superficiales son dispersivas, ya sea aquellas que habitan en la componente transversal, como son las ondas Log, o aquellas que habitan en la componente radial y vertical, como son las ondas de Rayleigh. ¿Por qué se produce esto? Aquí les voy a mostrar una caricatura, no vamos a ir a la matemática que nos permite identificar esto, lo cual se puede realizar, pero vamos a tratar de ver de manera intuitiva por qué se produce esto. Y partamos teniendo un ejemplo donde tenemos un objeto, un cuerpo, que tiene un solo tipo de velocidad, un semiespacio homogéneo. Las ondas de frecuencia más baja, son aquellas que, perdón, las ondas de frecuencia más alta son aquellas que se caracterizan por estar limitadas a la parte superior del estrato. En cambio, aquellas de frecuencias más bajas, periodos más largos, son las que habitan en una parte más superficial porque poseen longitudes de onda mayores. Con longitudes de onda mayores están asociadas a periodos mayores. Pero ambas ven el mismo tipo de espacio porque es un semiespacio infinito. Entonces, ambas las vamos a ver reflejadas con la misma velocidad. Pero ¿qué pasa en el segundo caso que vemos a la derecha? Vemos que nuevamente aquellas de periodo más corto, mayor frecuencia, está atrapada en la parte más superficial. Pero vayámonos al caso extremo de longitudes de onda mayor, van a abarcar mayor profundidad del estrato que estamos analizando, tiene un periodo mayor, una menor frecuencia. Estas, si se fijan, son capaces de abarcar no parte del estrato inferior en el cual se están desplazando. En general, se observa que estos estratos de mayor profundidad tienen una mayor velocidad. Por lo tanto, aquellas ondas de longitudes de onda, aquellas ondas de frecuencia con longitud de onda menor van a tener una velocidad asociada al estrato de arriba, que es una velocidad en general menor. La que se encuentra intermedio ve una velocidad entre la del medio superior y el medio inferior, y ahí hay una combinación de ambas, pero aquellas de periodo más largo, aquellas que tienen longitudes cada vez mayores,
van a ser capaces de ver el perfil de suelos a mayores profundidades y van a estar más influenciadas por la velocidad de propagación del estrato inferior. Y estos estratos, como dijimos, suelen ser de mayor velocidad. Para relacionar la velocidad de propagación con la longitud de onda, tenemos esta ecuación. Y de esta manera, intuitivamente vemos que longitudes de onda mayor, periodos más largos, menores frecuencias, van a estar asociadas a una exploración en mayor profundidad. Entonces, mayor longitud de onda, vamos a movilizar un volumen de suelo cada vez mayor y vamos a poder explorar el suelo a mayor profundidad, alcanzando aquellos estratos que en general poseen mayor velocidad. Entonces, de esta manera vemos cómo la velocidad en que se propaga la onda depende de la longitud de onda, que a través de esta relación vemos que se relaciona con la frecuencia, y esto a su vez con la velocidad. Y esto es lo que nosotros le vamos a denominar como la capacidad de, la propiedad de ser dispersiva. Si se fijan, este pequeño análisis que estamos realizando ahora nos permite analizar que si yo soy capaz de estudiar las ondas superficiales en un amplio rango de frecuencias o de longitudes de onda, que es análogo por esa relación que les muestro, voy a ser capaz de explorar distintas profundidades del estrato de suelo. Y es por eso que el estudio de la dispersión, de las propiedades dispersivas de las ondas superficiales, me permite tener una aproximación del perfil de velocidades en profundidad. Y ahí el fundamento en que se utilizan los métodos de ondas superficiales para explorar el perfil de suelo en el cual nos estamos interesando. ¿Ok? Como les comenté, las ondas superficiales nosotros las vamos a dividir en 4 grandes etapas, el estudio de estas ondas superficiales. En realidad nosotros nos vamos a centrar en los puntos 3 y 4 a lo largo de este curso, y las partes 1 y 2 un poquito vamos a jugar con ellos. La primera les voy a contar yo de un poco de qué se trata, que es el trabajo en terreno. La segunda sí la vamos a analizar brevemente porque, como les comenté en la clase anterior, para el trabajo final de este módulo van a tener un sitio el cual tienen que explorar y van a tener un número importante, pero discreto, de mediciones que se realizaron en ese sitio. Entonces ustedes van a tener un abanico de datos. De esos van a poder seleccionar un subgrupo de ellos para analizar las propiedades dinámicas de ese lugar. Entonces ahí ustedes van a tener que lidiar un poquito con tomar la decisión de qué tipo de datos van a ser los que van a utilizar para analizar el terreno. Y bueno, puntos 3 y 4 que sí lo veremos en profundidad sobre cómo pasar de los datos a las curvas de dispersión y posteriormente obtener el perfil de velocidades, que a lo largo de este curso vamos a entender cómo este modelo que nos relaciona el espesor de la capa y la velocidad de la onda S, con un cierto número de capas discreto que analizaremos posteriormente. Ok, vámonos al terreno, vamos con un conjunto de sensores que les voy a mostrar ahí, y los ponemos en el terreno con una cierta geometría y grabamos el movimiento del suelo. Lo que queremos hacer es describir las propiedades dinámicas del suelo, por lo tanto voy a dejar estos sensores que son capaces de detectar vibraciones muy pequeñas de su movimiento, y de esa manera vamos a registrar cómo vibra el suelo de forma natural. Se los vamos a poner con una cierta geometría y los vamos a dejar ahí grabando por un tiempo. Sobre el terreno, esta parte no la realizaremos, podemos hacer diversos arreglos, algunos de ellos unidimensional y con distanciamiento homogéneo, como el que aparece aquí en el borde superior, o con distanciamiento no regular.
La elección de uno u otro depende principalmente de la cantidad de sensores que yo tengo y las longitudes de onda a las cuales quiero acceder. En segundo lugar, como otra geometría que puedo instaurar son son arreglos bidimensionales, como muestra esta figura del borde superior, donde tengo 6 sensores, cada uno con un número que lo identifica, y que tiene una distribución muy particular en el terreno, la cual implementamos midiendo detalladamente y dejamos los sensores en esa posición, o como el que aparece en el borde inferior, también un arreglo bidimensional, que es un círculo homogéneo. La diferencia de hacer uno u otro siempre depende fuertemente de la cantidad de sensores y el espacio que uno tenga en el lugar en que se realicen las mediciones. Del primer arreglo vemos que este tiene una forma de una cruz que nos va a permitir definir dos círculos desfasados con radio distinto, pero que esta figura geométrica, similar a la que vemos más abajo, tiene propiedades bastante interesantes para analizar y detectar las ondas superficiales. En general, cualquier arreglo, ya sea lineal o bidimensional, va a poseer dos largos o propiedades características relevantes. En primer lugar, el distanciamiento máximo que existe entre geófonos, y este va a estar relacionado con la profundidad a la cual el arreglo es capaz de medir. Si yo quiero, por ejemplo, medir los 30 primeros metros superficiales, voy a necesitar arreglos que midan del orden de 30 metros. Si voy a terreno y hago un arreglo de distancia máxima de 1 o 2 metros, es muy difícil que pueda tener una penetración hasta los 30 o 40 metros para tener seguridad sobre los datos. Por lo tanto, dependiendo de qué tan profundo yo quiero medir, va a ser la dimensión máxima que va a tener el arreglo. En el otro extremo, la distancia mínima que existe entre geófonos, ya sean con la misma distancia o variable, ahí me voy a limitar a la distancia mínima, nos va a permitir definir la resolución que voy a tener en las capas superiores. Si tengo un arreglo donde la distancia mínima es del orden de 20 metros, no voy a ver las primeras capas que habitan en ese lugar. Por lo tanto, eh, esa dimensión no voy a tener una buena resolución. Profe. Comentamos un poquito esto porque esta parte no la vamos a realizar en este curso, el trabajo en terreno, y dependiendo de las propiedades del suelo, es que yo voy a diseñar un tipo o las dimensiones del tipo de arreglo que voy a realizar e implementar en ese sitio. Profe, a, a consulta. ¿Consultas? Sí, más o menos, ¿qué relación hay entre el D gran mayúscula, la distancia máxima entre el geófono En y segundo la lugar, profundidad? y esta parte sí la vamos a analizar brevemente en este curso, van a venir los datos. En general, bueno, los datos van a ser bidimensionales para arreglos con dos dimensiones, que su relevancia la veremos a continuación cuando veamos los distintos tipos de métodos, o van a ser unidimensionales cuando pongo simplemente todos los sensores en una línea. Las características y la potencialidad que tiene uno u otro tipo de arreglo, como les dije, lo vamos a ver cuando analicemos los, eh, los, los datos. Pero otra propiedad importante de los datos es que estos pueden ser de dos fuentes. En primer lugar, estos pueden ser de una fuente que llamamos activa, que es cuando yo produzco una perturbación en el lugar y veo cómo se propagan las ondas a través de los distintos geófonos. En este caso, corresponde a un golpe hecho por un mazo, un martillo, un mazo importante de 5 a 7 kilos, golpeando sobre una placa, y vemos cómo se producen las ondas sísmicas y se propagan a lo largo de los arreglos. O en caso opuesto, es cuando debido las propiedades naturales del sitio y medimos solamente ruido.
Ambos tipos de datos son completamente distintos y me permiten ver cosas distintas del terreno que comentaremos a lo largo de esta presentación y que ustedes deberán tomar decisiones sobre qué tipo de datos tomar para poder lograr el mejor modelo del sitio que van a estar analizando. Si hay consultas, le levantan la manito o tratan de hablar a través de sus micrófonos. Ahora ya nos vamos directamente a los métodos que van a partir presentando ustedes en esta parte inicial del curso. Voy a hacer un breve resumen de ello y énfasis en lo que a mí más me parece más relevante de cada uno de estos métodos. En general, nosotros en este curso veremos, Daniel, cuéntame. Profe, ¿se escucha o no? ¿Escucha? No te escucho, Daniel. Ah, ya. Es que creo que usted no. Ah, Te veo eh, la mano levantada, pero no te escucho. No sé si soy yo el que no escucha. Mis audífonos estaban funcionando por lo menos un rato. Me imagino que estáis probando distintas cosas porque veo que te muteaste. ¿Alguien puede hacer una prueba de sonido para ver si soy yo el que no escucha? Aló, ¿se escucha o no? Aníbal, veo que te Aló, aló. desbloqueaste, pero tampoco te escucho. No, Ahí, entonces no ahí, me escucha usted. ahora Aló, sí te escuché, Aníbal. ¿me escucha? Ahora sí te escuché. Ya sí que a Daniel nosotros lo escuchamos, pero parece que usted no lo escuchaba. Probemos Así ahora que, porque ¿y ahora? ahora te escucho. Ya, era yo. Y ahora sí, Efectivamente era yo. que Muchas delante gracias. le había preguntado algo y no, no, parece que no se escuchó. No, yo le preguntaba que si más o menos conoce algún estimativo entre la relación entre el D mayúscula, es decir, la distancia máxima, y la profundidad de penetración del estudio. Depende del método. Depende del método. En general, el SPAC que utiliza ruido se dice que puede llegar a tener entre la distancia máxima y la penetración del orden de 7 veces. Ese es el máximo, ¿ya? De penetración. Y el FK es como del orden, la apertura máxima es igual a la penetración. Ahora, esto no solo depende el, del tipo de método, sino que el lugar en que yo estoy haciendo. Lugares más rígidos tienen en general mayores velocidades, por lo tanto tengo que ocupar longitudes de onda mayores. Me cuesta más llegar en profundidad. Es un tema, o sea, no un tema interesante, pero es bastante frustrante en términos de que, por ejemplo, en roca cuesta mucho llegar a profundidad. Tenéis que hacer arreglos del orden de 60 metros para poder llegar bien a los 30 metros. Entonces ahí está llegando a una penetración de la mitad. ¿Cachai? Entonces es súper complicado. Lo bueno es que por lo menos este tipo de análisis es que los sitios rígidos son eh, menos propensos al daño. Por lo tanto, son más difíciles de medir, pero por otro lado, te permiten estar, no necesariamente tener tanto detalle. Pero los sitios blandos, tú puedes llegar a tener una penetración de 5 a 7 veces la apertura con arreglos de decenas de metros. Decenas, estoy hablando 20 metros, una cosa así. No sé si contesté tu consulta, Daniel. Sí, muchas gracias. Y la otra consulta. No, por mi parte era esa. Perfecto. Sigamos. Gracias. Bueno, como les dije, también ustedes tienen que presentar los métodos. Ustedes van a hablar sobre el que no está acá, es el H sobre B, que lo discutimos en las clases anteriores. Pero en este curso vamos a utilizar y que ustedes van a presentar, van a conversar sobre FK y SPAC. REMI y SAS-W no lo vamos a ver en este curso porque están abiertamente malos. Todo lo que les voy a decir sobre eso. Sobre los métodos que nos permiten analizar las ondas dispersivas, eh, algunos son de amplitud y otros de fase, dependen de la amplitud de la onda y otros de su fase.
Algunos utilizan datos pasivos, otros requieren datos activos, y algunos requieren datos unidimensionales y otros necesitan que los datos provengan de arreglos bidimensionales. En general, en terreno es mucho más difícil hacer un arreglo bidimensional porque necesitas un área más grande. Un arreglo lineal tú lo puedes poner en una acera, en un camino, es mucho más fácil. Típico los bandejones adentro, al medio de dos calles, ahí uno llega y tiene una línea súper fácil. Pero hacer arreglos bidimensionales en esos espacios tan reducidos es súper difícil. Por lo tanto, en general, los arreglos bidimensionales son más complejos de tomar en terreno. Acá está la división de los métodos, está hecha por mí, autoría propia. Entonces, el método FK es un método de amplitud, puede utilizar, y nosotros lo vamos a utilizar, datos tanto pasivos como activos, y también puede utilizar datos unidimensionales o bidimensionales. ReMi, que es un método que no veremos en este curso, pero es bastante comentado en el medio, es un dato de amplitud muy similar al FK. La única diferencia entre ReMi y FK es que hace una transformación distinta. FK lo hace en frecuencia y en número de ondas, y ReMi hace en tau P, que es el desfase y la pendiente. Y esto lo hereda de la refracción sísmica. Si ustedes han hecho los métodos de exploración, uno en método de exploración busca el desfase de la onda, cuántos segundos demora en llegar, y la pendiente que tiene al atravesar el listado de geófonos, y esa transformación es la que utiliza ReMi. Es un método de amplitud, se puede utilizar con datos activos, aunque él dice que puede utilizar datos pasivos, lo cual yo no estoy de acuerdo, yo creo que no funciona, y se dice que se trabaja en arreglos unidimensionales. En tercer lugar tenemos el método SPAC, que es un método de fase, utiliza el desfase entre las ondas sísmicas entre dos sensores. Es un método exclusivamente pasivo, no utiliza el agregar señales sísmicas. En algunos casos se puede utilizar para arreglos unidimensionales, pero siempre funciona para arreglos bidimensionales. El paper de Chávez García con Lermo propone el uso de arreglos unidimensionales. Nosotros lo hemos implementado y en ciertas condiciones funciona, que lo vamos a discutir posteriormente cuando veamos SPAC. Pero siempre funciona en arreglos bidimensionales. ¿Ya? El método SAS-W es un método de fase que utiliza datos activos, es similar al FK y puede considerar datos unidimensionales. Y en último lugar tenemos el +W, que es un método de amplitud. Puede utilizar datos activos o pasivos. En general funciona mejor con datos activos, pero también puede ocuparlo en datos pasivos. Los autores dicen que puede, con unas ecuaciones de corrección, se puede aplicar con un pequeño error a mediciones unidimensionales, pero vamos a ver acá una figura de qué significa ese error, ¿ya? Por dónde pasa el error, que es lo que discutiremos a continuación. Entonces, por ejemplo, ustedes, cuando yo les ofrezca los datos, les voy a ofrecer algunos unidimensionales y otros bidimensionales, y para que tenga un costo esto, porque en terreno es muy distinto poner uno u otro tipo de arreglo, el costo, vamos a tener una función de costo, porque todo tiene un costo en la vida, de los arreglos bidimensionales va a ser mayor. Entonces ustedes van a tener que invertir un poquito más de su capital para obtener el arreglo bidimensional, pero como veremos, es un arreglo que en general permite una mayor cantidad de métodos de análisis y entrega resultados más robustos. ¿Ok? Sobre los métodos unidimensionales, veamos cómo funcionan. Estos triángulos representan dos estaciones, dos geófonos que están puestos en el espacio, donde
yo conozco exactamente la distancia que hay entre ellos, porque yo los puse en terreno. Entonces, supongamos que tenemos una onda sísmica que atraviesa estos dos geófonos con una cierta velocidad. La onda va a atravesar. La distancia entre los dos geófonos yo la conozco o la puedo medir con una wincha. Tenemos wincha para hacer eso. Y como puedo calcular el desfase de las formas de onda, tengo la velocidad. Distancia partido por el tiempo de desfase, el tiempo en que pasa de una a la otra, voy a obtener la velocidad de propagación de esa onda. ¿Qué pasa? Pero ese es en el caso en que la onda pasa exactamente perpendicular a mi arreglo lineal. ¿Qué pasa si la onda atraviesa el mismo arreglo lineal, pero ahora con un cierto ángulo? No voy a estar viendo la distancia D, que es la que yo mido en terreno, sino que una distancia menor. Cualquier ángulo que yo ponga, de hecho, en el caso crítico en que la onda venga desde arriba o desde abajo, él va a llegar al mismo instante a los dos geófonos con una distancia cero. Entonces ahí llegamos a una velocidad de propagación infinita. Voy a estimar una velocidad C, la cual va a ser mayor que la velocidad de distancia mayor, porque el tiempo que demora la onda en pasar de manera diagonal va a ser siempre menor. Nuevamente, para visualizar esto, veamos la onda que se propaga de manera vertical, va a llegar al mismo instante de tiempo, quizás pongámosle un ángulo muy pequeño, va a llegar en un instante 1 a un geófono y en segundos después va a llegar al otro, en muy poco tiempo. Entonces, el tiempo que demora en llegar a los dos geófonos es muy pequeño. Yo, como solo conozco la distancia D entre ellos y este tiempo T' es muy pequeño, esta velocidad va a ser muy grande. En general, siempre mayor que la velocidad real del sitio. Por lo tanto, utilizar metros unidimensionales donde yo no controlo la fuente, estoy trabajando con ruido, siempre voy a llegar a una estimación mayor de la velocidad de onda de corte. En particular, me imagino que ustedes no lo han visto, pero si alguna vez en su vida se cruzan con el método ReMi, el método ReMi les va a permitir ir picando la velocidad menor que pueden observar en el gráfico, porque él siempre va a haber una velocidad igual o mayor a la real. Por lo tanto, siempre tienen que ir tratando de picar la menor velocidad posible. Ahora, ¿qué pasa si, por esas casualidades de la vida, ustedes no pican la menor? Van a obtener siempre un valor un poco mayor y van a estar por el lado no conservador. ¿Por qué es no conservador? Porque van a estar estimando una velocidad mayor que la real. Eso significa que van a asumir que el suelo que ustedes están explorando tiene mejores propiedades que las que realmente posee. Es un suelo más rígido, un suelo más duro. Mientras mayor la velocidad, de mejor calidad es el suelo. Y esto de hecho lo publican los autores del método más W, Parkham Miller, en el año 2008, y vemos cómo comparan un arreglo bidimensional con una línea continua con dos arreglos unidimensionales. El que tiene la mayor velocidad es asumiendo que toda la energía atraviesa el arreglo de manera perpendicular. Vemos que estamos asumiendo velocidades mucho mayores que las reales. Y el segundo tipo de arreglo es donde hace una corrección. Entonces él aplica una fórmula para corregir la cuestión, pero aún así no es capaz de obtener la velocidad de forma exacta porque no conoce de dónde viene la energía. Fíjense que este efecto se vuelve cada vez menor a medida que aumenta la frecuencia porque las velocidades bajan. Es eso nomás, al ser menores las velocidades, la diferencia es menor. Pero en términos prácticos, en términos porcentuales, este error se mantiene independiente de la frecuencia. Por lo tanto, en general, el uso de arreglos unidimensionales
pasivos, donde yo no controlo la fuente, puede, puede producir sobreestimaciones de la velocidad de propagación de las ondas. ¿Dudas hasta el momento? Eso era una pequeña análisis de este tipo de métodos, y ahora vámonos de lleno a los métodos de análisis de las ondas superficiales. En primer lugar, veremos el trabajo de Aki, el método SAC, que después hoy día le llamamos SPAC. No, SPAC le puso aquí y ahora le llaman ESAC. Y aquí en el paper del 57, no sé si, bueno, aquellos que sean sismólogos conocen el nombre de Aki, de Keiti Aki, uno de los padres de la sismología moderna, y en el año 57 él publica su tesis de doctorado en el Bulletin of Earthquake Engineering de Japón, que es este método para analizar ondas superficiales. Y lo que él dice es que yo voy a considerar el valor promedio que tiene una curva plana al atravesar un arreglo circular. Él parte del análisis con un arreglo circular perfecto y tiene esta curva plana que lo atraviesa y produce desfases distintos en un círculo. Él integra en todo este círculo y se ve que ese desfase y esta función, una función que él define, se comporta como una función de Bessel de orden cero. En general, uno así como que no conoce qué es lo que es una función de Bessel. Ya, bueno, la función de Bessel es la que les muestro acá, en que parte en 1 y comienza a decaer, llega hasta un valor mínimo de 0,4, después comienza a aumentar y comienza a oscilar en torno al 0 con una disminución de la amplitud. ¿Ya? Tiene como una caída exponencial, con una oscilación quizás sinusoidal. No es sinusoidal, pero bueno, veámosla así nomás. Lo importante, vaya, del detalle es que es una función conocida. Es una función como el seno o el coseno, o la tangente, que puede llegar a ser un poquito más compleja, pero es conocida. Y la variable de esta función de Bessel es la frecuencia, la velocidad, para esa frecuencia, la velocidad de propagación de la onda y el radio del círculo en el que yo estoy analizando. Si filtro las señales para una cierta frecuencia, conozco el radio porque yo hice la geometría de mis sensores, voy a poder obtener la velocidad de propagación de esa frecuencia. Y de esa manera filtro para distintas frecuencias y obtengo la velocidad para distintos valores de frecuencia y voy construyendo la curva de dispersión. ¿Queda claro? Entonces, aquí lo que asume es que el frente de onda es estacionario, que no cambia en el tiempo para poder analizar distintas señales de distintos instantes de tiempo, y que atraviesa un frente de ondas plano. Eso significa que para que sean ondas planas, frente de ondas planos, no puedo tener fuentes cercanas. Si yo hago un golpe de martillo muy cerca de mi arreglo, voy a tener un frente de ondas cilíndrico y ahí me queda la embarrada. Por otro lado, si yo estoy en terreno realizando la medición y pasa un auto, ojalá que no atropelle ninguno de los geófonos, esa porción probablemente va a generar ondas que no van a ser frente de ondas planos, sino cilíndricos, y no van a generar resultados adecuados. ¿Consultas? Bien, seguimos adelante con el segundo método. Vamos a ver los métodos de frecuencia y número de onda, en la cual lo que vamos a hacer es tomar la señal y llevarlo al espacio dual, como veremos en la próxima transparencia. ¿Cuál es el espacio dual? El espacio dual del tiempo es la frecuencia, ustedes lo saben, y el espacio dual de la distancia es el número de onda. Vamos a, como se muestra acá, el método activo utiliza distintos tipos de golpe. Por ejemplo, un golpe de gran energía, en este caso era una masa de 100 kilos que
la hacemos caer desde una distancia, una altura de 3 metros y me genera una amplitud mucho mayor al ruido que se observa en el entorno. Esto comparativamente con el golpe de la derecha, vemos que la amplitud del golpe es mucho menor y de hecho hay una fuente de ruido en frecuencias menores del orden de 8 Hz que nosotros no controlamos, que tiene amplitudes similares a las del golpe que yo soy capaz de provocar en el sitio. Entonces, a mayor energía de la fuente, voy a poder tener un rango más amplio de frecuencias que puedo analizar y voy a obtener la curva de dispersión de manera más precisa. Pero el problema es que en terreno es mucho más difícil andar con una masa de 100 kilos y más aún dejarla caer desde una altura de 3 metros, a diferencia de simplemente un mazo que una persona con aptitudes de fuerza y violencia puede golpear fuertemente contra el piso y eso en general se puede replicar en casi todos los lugares. Por lo tanto, la calidad de la fuente activa va a depender de cuánta energía soy capaz de entregarle al terreno. Sobre el método de onda, sobre el método FK, lo que trata de hacer este método es encontrar la dirección y velocidad de propagación de la onda. Cuando hago fuente activa, yo conozco la dirección, viene desde ese punto. En general, lo que hago es que sea perpendicular al arreglo y voy a calcular el desfase de la propagación de la onda en los distintos geóforos. Y este desfase lo voy a relacionar, como vimos anteriormente, con la velocidad. Pero acá, cuando es una onda, un método pasivo, voy a necesitar un arreglo bidimensional para determinar la dirección en la cual viene la onda, porque la desconozco. Es un método pasivo, la onda puede provenir de cualquier parte. Entonces lo que hace es asumir que viene de una cierta dirección, digamos que en este caso, supongamos que el norte está para arriba y el este está para la derecha. En este caso, donde tengo el puntero, viene del noroeste con una cierta velocidad. Si conozco de dónde viene, con qué velocidad viene, voy a poder desfasar todos los geófonos porque conozco la geometría y van a sumar con una cierta amplitud. Y esto me va a entregar una cierta energía, que es la que aparece aquí, que es una energía relativamente baja. De esa manera pruebo con todas las direcciones, con todas las velocidades y aquella que me entrega la mayor amplitud, que es donde la onda está sumando de manera coherente, tiene el mismo desfase, estoy sumando de manera la misma señal después de hacer el corrimiento. Eso es lo mismo que se hace en refracción, pero ellos hacen la transformada tau p, ¿ya? Al sumar de manera coherente voy a tener un máximo en la energía y eso me va a indicar la dirección y la velocidad con la cual viene la onda. Esto se hace para distintos rangos de frecuencias. Tengo la dirección y la velocidad para cada frecuencia. La dirección no me es de gran utilidad, pero la velocidad sí, y obtengo la velocidad para esa frecuencia. Lo repito para distintos números de frecuencias y de esa manera vamos construyendo la curva de dispersión. En el caso activo, como conozco la dirección, lo único que hago es variar en la velocidad de manera que la señal me sume de forma coherente. ¿Queda claro? El silencio otorga. Me imagino que Perfecto. No, Daniel, no, súper. Pero, por ejemplo, ahí ya en ese gráfico, eso es como al ser pasivo, es como el ruido que está en el momento, imagino. exacto. Entonces, pero eso, por ejemplo, esa máxima amplitud morada me asocia a un punto de la curva de dispersión, ¿o no? Sí, esto lo podemos ver de varias maneras. Lo que se hace siempre es tomar ventanas pequeñas
y el tamaño va a depender más o menos de la velocidad. Mira, estas ondas, las velocidades van entre 200 hasta 1000 metros partido por segundo. Eso quiere decir que la onda más lenta se va a demorar en un segundo, va a ser capaz de recorrer 200 metros. Nosotros no hacemos arreglos de 200 metros, hacemos arreglos siempre menores. Se puedes tomar ventanas de un segundo y siempre ahí va a haber una onda que va a haber atravesado todo tu arreglo. Tomas esa ventanita de un segundo y le calculas, le haces este cálculo. Después tomas la ventanita siguiente y repites el cálculo. Y así la siguiente, la siguiente, la siguiente, la siguiente, en un proceso que se denomina. Y después puedes analizar cada una de las ventanas por separado y hacer un apilamiento de ellas o stacking. No sé si contesté tu consulta, Daniel. O sea, igual me quedan como dudas, pero ¿vamos a andar más en esto después o no? Pues En en realidad, este mes. de FK, esto es como todo lo que yo les tengo preparado. Se va a ahondar en las presentaciones, por lo tanto, si tenéis más dudas, dale. No, o sea, que no me queda claro cómo puedo ver todo el rango de frecuencia con el ventaneo. O sea, o cómo relaciono eso con la dirección preferencial en realidad. Ya mira, lo que pasa es que em, voy a ocupar la herramienta, voy a disminuir voy a detener la presentación y vamos a utilizar esta opción de, ah, voy a poner colaborador. Ya, primera vez que lo hago. Supone que ustedes tienen preset. Ya. ¿Ven la pizarra? Sí, se ve. Ya. Entonces, los triángulos siguen siendo las estaciones. Voy a hacer ahí un número finito de estaciones que ahora los tiré al lote, pero tú en terreno conoces exactamente la posición de una estación con respecto a otra. Y ahora lo que voy a dibujar es un frente de ondas. Esta es una onda plana que se propaga. Aquí hay una flecha. Para allá. Ya se propaga justo en la dirección en que están estas tres estaciones. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, supongamos que tenemos un cierto frente de onda con una que viene de esta dirección con una cierta velocidad. Por lo tanto, yo detecto este frente de ondas en este punto y es justo perpendicular, por lo tanto, el tiempo que va a demorar de ir aquí a acá es igual a la distancia entre las dos estaciones. Conozco ese tiempo. Entonces, tomo la señal en este punto y la desfaso en este tiempo para que la pueda sumar a la primera. Y hago lo mismo con esta y con esta otra. Como conozco la geometría, conozco la dirección donde viene la señal, voy haciendo el corrimiento dependiendo del tiempo que demora la onda en llegar a la estación. Entonces, los voy corriendo y después, una vez que hago el corrimiento, las apilo, las sumo. En este caso, como yo sé de dónde viene y sé la velocidad, claramente va a sumar de manera coherente y voy a tener un máximo en la amplitud. Supongamos que yo en realidad me equivoqué en la velocidad y yo pienso que viene de acá, que ahora en vez es perpendicular a la anterior. ¿Ya? Entonces, una onda que viene de esta dirección, no hice el frente de onda, ahora voy a hacer el frente de onda plano, ¿ya? Que sea análogo al caso anterior. Ahí está el frente de onda plano. Esta onda es posterior, ocurre después. Esta onda, si te fijáis, me puso una flecha. Ahí. Ya, chao. Esta onda, al llegar
a las estaciones llega al mismo instante. Algunas va a llegar un poquito antes, pero llega al mismo instante. Entonces el corrimiento es cero. Entonces yo la voy a correr de forma cero y no voy a ver corrimiento y la voy a llegar y sumar. Esta onda no es real, esta onda es falsa. Por lo tanto, cuando las apile con este corrimiento, la onda no va a sumar de manera coherente y me va a dar poca energía. Cuando yo la apile asumiendo este frente de onda, si es el frente de onda real, demora tantos segundos en llegar de aquí a acá, en llegar hasta la última. Esos segundos los conozco, porque conozco de dónde viene y con qué velocidad. Calculo los corrimientos y sumo y veo la coherencia y la energía, la coherencia la mido en energía de esa onda. ¿Queda claro? ¿Queda un poquito más claro Sí. por lo menos? O sea, es como, claro, es un método pasivo, en realidad yo no sé dónde viene, pero asumo que viene de todas direcciones y hago el análisis como para cada una de ellas y la que Exacto, suma más es la que en realidad donde la preferente. exacto, porque la que tiene más energía es Ya. porque la señal está sumando de manera coherente. Y esa va a ser la que tiene más energía. Es cuando dicen que se te alinean los astros, ahí se te van a alinear justo los astros y vas a tener la mayor cantidad de energía y ¡pum! Ahí vas a tener la mayor amplitud. Ya. Y otra consulta, y en el de SPAC, Ujú. como, ¿cuál es el procedimiento que hay que seguir para llegar a las curvas de dispersión? Porque ahí ese es activo, creo, ¿no? No, SPAC es pasivo. Más pasivo. Es- Ya, SPAC calcula el promedio de una integral de los desfases, el desfase de la onda en un círculo. Y eso sigue una función de orden, una función de Bessel. Entonces, como veremos en la parte práctica, va- tú vas a llegar a la curva de dispersión resolviendo una ecuación donde lo que tú obtienes es una función de Bessel. Esa es la parte clave. Ahora, en la práctica, ¿cómo lo haremos? Segunda mitad de este curso, con los software, vamos a ir ahí, meter las patas al barro y vamos a ver cómo se hace, cómo se aplican estos métodos en el caso real. ¿Ok? eh, ya. Y bueno, y lo último, sí, Dale. en el FK, se supone que al tener la dirección preferente es como para yo empezar a procesar la señal como desde esa dirección. Es como asumir un método activo que viene de esa dirección. Exacto, Ya, pero ahí exacto, igual entonces de la señal trabajarla para llegar a eso, igual tengo que empezar a hacer un análisis como por ventaneo, como dice usted, exacto. y Se pasar a, hacen no sé, a Fourier, no sé, o con alguna otra transformada. para analizarlo en frecuencia, lo que tú puedes hacer dos cosas es tomar la señal en el tiempo y filtrarla y trabajar las señales en el tiempo o pasarlo a Fourier, que por eso se llama número FK, porque lo hacía en Fourier, lo hacía en el rango de la frecuencia. Y ahí simplemente analizáis las señales en distintas frecuencias. Las frecuencias son independientes, tú analizáis para cierta frecuencia y hacéis todo el proceso. ¿Cachai? Ahora, eso lo hace el software, nosotros no, lo miramos. ¿Te queda claro? Mm, ya, sí, gracias. ¿Cachai? Todo lo que es curva de dispersión en general lo vamos a hacer en frecuencia, en la frecuencia Fourier. ¿Por qué? Porque el resultado va a ser para esa frecuencia. Por lo tanto, vamos a obtener la velocidad de dispersión para esa frecuencia. ¿Alguna otra consulta? Eh, entonces, para este método asumimos que el medio es isotrópico o hay cierta redundancia para sacar frentes de onda eh, que no solo para una número de onda sea solo un frente de onda en una dirección. Excelente pregunta. En general, se asume que es isotrópico y algo que estamos trabajando con los colegas es que dependiendo de la variabilidad del resultado, ¿cachai? Porque tú asumís que tiene la misma velocidad para, para todas las dimensiones, ¿cachai? Eh, pero si eso no se cumple, va a haber dependencia con la dirección y eso te va a producir una cierta desviación estándar en el resultado.
¿Cachai? Porque yo analizo distintas ventanas que las ondas vienen de distintas direcciones. Entonces, al hacer eso, el error, que de hecho voy a dejar de compartir voy a volver a la presentación. Ahora, tengo que ponerle aquí, share. No, acá. Ahí. Ahí están viendo. No están viendo el la presentación, ¿o sí? No se ve la En lista de pantalla. descargas. Sí. Ya. Entonces tengo que el stop y ahora de nuevo. Ahí. Ahí sí. Ahí sí. Sí. Si se fijan, en este caso, el punto central es el promedio y la barra vertical representa el error. Para una frecuencia obtengo un conjunto de direcciones para las distintas ventanas y no todas son iguales. Las velocidades no son iguales. Hay un cierto error, que es la desviación estándar, es una estimación del error. Entonces, uno podría decir que los métodos no representan, no funcionan, o sea, primero tiene que ser isotrópico. En el caso de que no fuera isotrópico, estos métodos no funcionan. Por lo tanto, dependiendo del error, este método no sería aplicable porque te está dando un medio que probablemente no sea isotrópico. ¿Queda claro? ¿Alguna otra consulta? Lo que obtenemos de estos dos métodos, tanto del uso del método SPAC como FK, como habíamos discutido anteriormente, es una curva de dispersión. En esta figura se muestran distintos ensayos que se realizan en el mismo sitio, lo cual ven distintos rangos de frecuencia dependiendo del tipo de ensayo. En primer lugar, quiero que se fijen en las bajas frecuencias, tenemos solamente una zona gris que marca un ensayo pasivo que fue analizado con SPAC. En general ocurre que el SPAC puede ver mejor las bajas frecuencias, pero fíjense que no llega a las altas frecuencias. A continuación tenemos estas X, que es un ensayo activo con un peso de 100 kilos, una energía súper grande que me va a permitir ir desde básicamente 8 hasta 30 Hz. Un rango muy amplio, pero es difícil tener un peso tan largo. Y entre medio tengo otros análisis, otros resultados de otros tipos de análisis, de otros tipos de datos, que van, en este caso, superponiéndose. Entonces, la idea es que yo voy a construir la curva de dispersión utilizando distintos datos o distintos análisis de los mismos datos. Y que ojalá haya superposición de los resultados de los distintos datos, los distintos análisis, de manera de que haya redundancia. Por lo tanto, analizamos con SPAC, FK, activo, pasivo, toda la cuestión, y voy a obtener distintas curvas de dispersión y voy a construir la curva de dispersión con el rango más amplio en frecuencia para poder tener un dato para hacer posteriormente la inversión. Entonces, quiero primero que todo enfatizar esto, que la curva de dispersión la vamos a ir construyendo con distintos métodos o distintos datos. Eso en primer lugar. En segundo lugar, que vamos a tratar de obtener la curva de dispersión del mayor rango posible. ¿Por qué? Porque esto me va a permitir hacer una mejor inversión
del perfil de velocidades. Mientras mejor conozca la curva de dispersión, mejor voy a obtener el perfil de velocidades. Por ejemplo, para jugar un poquito con esto, si yo me quedara solamente con el ensayo pasivo del SPAC, se fijan, voy a llegar hasta una velocidad en la alta frecuencia de aproximadamente 600 metros partido por segundo. Como la alta frecuencia ve las capas más superficiales, voy a pensar que arriba hay una capa que tiene una velocidad de 600 metros partido por segundo. Pero si se fijan, los ensayos activos pueden llegar a frecuencias mayores, que llegan a velocidad del orden de 400, un poquito menos, 380 metros partido por segundo, porque están llegando a frecuencias mayores, están capturando de mejor manera la parte superficial. Entonces, en realidad, no hay una capa de 600 metros, eso está mucho más profundo. La primera capa tiene una velocidad de 400 metros partido por segundo, y posteriormente vendrá esta capa ya de mayor velocidad. Es por eso que es tan relevante conocer el rango más amplio de la curva de dispersión. Las bajas frecuencias me van a hablar de las capas más profundas y las altas frecuencias de las capas más superficiales. Si tengo un hoyo entre medio, ahí voy a tener una incerteza al momento de obtener el perfil de velocidades. ¿Consultas? Aquí les muestro algunos ejemplos donde se muestra en esta época yo trataba de buscar el paso directo entre el ensayo pasivo y el activo, pero hoy en día aprendimos que ojalá haya superposición, ¿ya? Para poder ver bien. Por ejemplo, aquí se fijan, aquí no hay superposición. Entonces, ya estoy renegando de mi pasado, ya no me gusta tanto eso, pero sigue siendo un buen ejemplo. Cuando generamos las curvas de dispersión es importante hacer un buen análisis de ello. Por ejemplo, yo veo esta curva de dispersión, la que está abajo, son los mismos datos que modifico levemente la manera de procesarlos. Si se fijan en el gráfico de la izquierda, puedo establecer que hay una continuidad de la curva de dispersión. Pero en realidad esta curvatura que hay acá es rara. Eso es raro. Y de hecho, si se analiza cambiando levemente los parámetros de análisis, vemos que estas dos curvas de hecho no se tocan. Son dos curvas distintas. Al ser dos curvas distintas, reflejan distintos modos de vibración del suelo. Cuando hagamos la inversión, vamos a interpretar la curva de dispersión como perteneciente a un cierto modo. Uno usualmente es capaz de siempre ver el modo fundamental, ¿ya? Que es el que tiene la menor velocidad para todo el rango de frecuencia. Siempre va a pensar que uno está viendo el modo fundamental. Pero en ciertos casos, como este, tenemos energía en otro modo, que ahora en el gráfico de la derecha se ve que son dos curvas distintas y que tiene velocidades mayores para la misma frecuencia. Esta segunda curva, que se ve claramente acá, es un modo superior. Si yo al momento de invertir la interpreto como modo fundamental, voy a cometer un error dramático y voy a obtener un resultado que me va a decir algo, pero ese resultado no representa la realidad, porque cometí un error al interpretar los resultados. ¿Me explico? Sí. Perfecto. Al momento de analizar los datos tenemos que ser súper cuidadosos de definir en qué rangos de frecuencia le vamos a creer a este resultado. Como les dije, el SPAC, el resultado que me entrega debería comportarse como una función de Bessel. La herramienta para interpretarlos, les vamos a enseñar cómo buscar la función de Bessel. En caso en que no se vea, el resultado tiene baja resolución o no es fácil de interpretar. Lo mismo ocurre para el método FK. De acuerdo a las dimensiones del arreglo,
va a tener un cierto longitud de onda máxima y una cierta longitud de onda mínima que le puedo creer. Más allá, voy a estar viendo aliasing espacial. Entonces voy a aplicar estos límites mínimo y máximo sobre los datos. Y si se fijan, acá está el resultado. Uno podría creer que a partir de más o menos este rango, igual como que la curva de dispersión sigue para acá arriba. Yo podría decir, mira, estoy llegando a 6 Hz, llego a 2000 metros partido por segundo. Pero eso está diciendo que estoy viendo longitudes de onda de el orden de... vamos a ocupar la calculadora, no es para qué, no, esto 2000 dividido en 6. 300 metros de longitud de onda. El arreglo lo vemos abajo, es un círculo de radio de más o menos 30 metros, que tiene una penetración de 100 veces, 10 veces, perdón, no 100, 10 veces. Y esto para FK no es realista. No, nunca voy a poder llegar a eso. Entonces, tengo que aplicar el límite teórico que me permite decir en qué rango de frecuencias el resultado es creíble. Fuera de ese rango, no puede ser como no. Puede que le achuntemos como no. Los resultados no son confiables. Les vamos a enseñar las herramientas del GeoPsy que me permiten hacer este análisis y obtener resultados posteriormente confiables. Una técnica que estaremos utilizando a lo largo de este curso es la técnica de stacking. O sea, ¿a qué se refiere esto? Es la suma coherente de la señal o apilamiento. Acá vemos un ejemplo teórico donde tenemos una señal verdadera, básicamente una sinusoidal, a la cual le agregamos ruido. Acá en el segundo panel P tenemos el ruido y en el tercer panel tenemos la señal más el ruido. Si se fijan, de ese panel no se ve absolutamente nada de la señal. Pero ¿qué pasa si esa señal es estacionaria y se repite en el tiempo y yo la sumo 5 veces? Obtengo la figura del panel D. Si la sumo 20 veces y así sucesivamente hasta llegar a 100 veces, el ruido no suma de manera coherente. En vez de sumar, se va a ir restando. Por lo tanto, mientras más veces yo hago stacking, voy a descartar el ruido en la señal. Eso es una técnica que vamos a repetir varias veces a lo largo de este curso. Una primera es la que ya mencionamos. Yo puedo hacer el análisis de una señal en solo 1 segundo de datos. Con eso ya debería tener toda la información en todas las frecuencias. Pero, ¿para qué medir tan poco? ¿Por qué no mido, no sé, 40 minutos y después hago el stacking o apilamiento de ventanas de 1 segundo en todo lo largo de mi registro? De esa manera voy a obtener una señal que va a sumar de manera coherente y va a ser más fácil de procesar. Eso lo vamos a hacer en varias dimensiones que lo veremos con las herramientas del GeoPsy. Acá tenemos un ejemplo. Esto es para los resultados de curva de dispersión de distintos golpes de FK activo. Y si se fijan, todas las curvas del panel de A se parecen en algo. Algunas tienen sobre todo diferencias en las bajas frecuencias. Pero mira, por ejemplo, esta curva que le estoy apuntando con el puntero aquí, en este rango de frecuencia hay algo extraño. Si yo hago el apilamiento de todas las curvas, voy a sumar todo lo que es señal coherente y fíjense cómo obtengo una curva súper confiable, sobre todo en la alta frecuencia, que es mucho mejor que cada una de las individuales. De esa manera, vamos a ir a terreno y en vez de golpear una vez, vamos a golpear 10, 20 veces. Es lo que usualmente golpeamos, del orden de 20 veces. ¿Para qué? Para posteriormente procesar la señal haciendo stacking. ¿Dudas? Todas estas herramientas vienen en el GeoPsy, solamente un análisis, solamente la justificación para que les sea más natural posteriormente aplicarla. Daniel, cuéntame. El stacking se hace entonces en frecuencia. Es que ese es el truco, ¿cachai? La refracción lo hace en el tiempo, pero eso significa que tú tienes que picar con precisión la llegada de la onda P. A mí no me interesa tener una forma de onda perfecta.
Lo que me interesa es tener una curva de dispersión perfecta, y la curva de dispersión habita en frecuencia. Entonces, este stacking, para este caso, lo vamos a hacer en frecuencia. Y lo otro, profe, bueno, al usar Jobs, sí, ¿de qué forma yo puedo estudiar más el tema como para que no sea una caja negra? Mira, ahí lo vamos a ir viendo. Jobs te presenta las herramientas, pero además te presenta parámetros importantes para utilizar estas herramientas. Eso es lo que nosotros, el Jobs te dice, oye, selecciona, procesa cada uno de los golpes por separado, para los procesar, y después tú le hacías stacking. Y el stacking es sumar de manera coherente. Eso es llegar y sumar. Si tú tuvieras los resultados, lo podrías hacer. Pero los parámetros que se utilizan para hacer el análisis de cada uno de los golpes, ese sí lo tienes que analizar tú, y eso sí lo puedes modificar, y en eso vamos a trabajar a lo largo de este curso. Ya. Vamos a detener la clase acá porque, bueno, nos queda el último punto, que es la inversión, pero para no quedar con este tema pendiente, vamos a dejar la clase hasta acá. No sé si hay alguna otra duda sobre la presentación de hoy. Bien, dejamos la clase hasta acá.